Ahora, miren, nosotros sabemos que existen tres tipos de estructura en el mercado. Existe una estructura alcista que crea altos más altos, estructura bajistas que crea bajos más bajos y consolidaciones. Ah, consolidaciones, en las cuales la estructura alcista va a estar generando impulsos que nos crean altos más altos. Entonces va a crear sucesión. Va a crear a nosotros sucesión de altos más altos y bajos más altos. Esos son los dos puntos estructurales que construyen una estructura alcista. Sucesión de bajos más altos y sucesión de altos más altos. Ahora, es bastante sencillo para nosotros identificar en la gráfica si el mercado está generando el último impulso hacia la alza o el último impulso hacia la baja. ¿Por qué? Porque va a estar generando un alto más alto o un bajo más bajo, que llama a la estructura bajista. Entonces, si nosotros observamos que el mercado está generando estos puntos, identificaremos que está en una estructura alcista. Y esta es la secuencia que en la mayoría de veces va a continuar en esa estructura alcista. Obviamente, de pronto, ¿por qué el nombre de estos puntos estructurales? Porque el mercado está generando impulsos que nos crean puntos altos, más altos que los puntos anteriores. Y lo mismo cuando hace el retroceso, nos crea puntos bajos, más altos que los puntos anteriores. Por eso el nombre de alto más alto y bajo más alto. ¿Qué objetivos vamos a tener nosotros en la estructura alcista? Nosotros vamos a tener dos objetivos en nuestra estructura alcista. Y es, uno, vamos a buscar compras y dos, vamos a buscar esa compra en nuestro bajo más alto. ¿Por qué nosotros a lo mejor no buscaríamos operar en el alto más alto? Normalmente hay dos peros, entre comillas, en los cuales la gente no busca operaciones en compra en los altos más altos. Y una es por dar un stop loss muy amplio y dos es porque después de un impulso viene un retroceso. Entonces, si nosotros ejecutamos finalizando el impulso, nos vamos a chupar todo ese retroceso o vamos a quedar atrapados dentro de ese retroceso, entonces nuestro trade va a ser muchísimo más lento y creería yo que en su mayoría de veces, obviamente buscaríamos que si el mercado nos da take profit lo más rápido posible, va a ser muchísimo mejor para nosotros. Entonces, nosotros como tal, recuerden, en una estructura alcista buscamos compra, en una estructura bajista vamos a buscar ventas, pero en la estructura alcista vamos a buscar nuestra compra en ese punto estructural bajo más alto. Que, más que todo estoy observando el punto estructural porque ahorita vamos a observar el punto que define o el concepto que define dónde vamos a ejecutar, que ese es el Fibonacci. Ahora, ¿esto por qué hago tanto énfasis de buscar compras? Porque puede llegar a pasar en ocasiones lo que me sucede a mí y no sé si de pronto le ha llegado a pasar a alguno de ustedes y es, yo en ocasiones he observado un mercado que estaba subiendo y yo decía, no, ya es hora de que caiga y ejecutaba venta. Y yo que ejecutaba venta, el mercado seguía subiendo. Y lo mismo, me volví a estopear. Esto pasa mucho. Esto pasa porque en ocasiones, bueno, en ocasiones no, nosotros como seres humanos siempre queremos tener la razón, ¿cierto? ¿Quién no le gusta tener la razón? Todos queremos tener la razón. Y en ocasiones le queremos ganar como tal al mercado en ese aspecto, en nuestro ego, de que si nosotros estamos viendo que va a bajar, entonces queremos que baje, pero no, el mercado no se va a mover por el sentimiento nuestro, el mercado no se va a mover en base a lo que nosotros queremos. Entonces, por eso es muy importante nosotros desde el día uno, ¿cierto? O por lo menos desde que ya empezamos a observar estas sesiones, soltar esa parte, soltar ese ego, soltar el querer siempre tener la razón. ¿Por qué? Porque en el mercado no siempre la vamos a tener. Y entre más rápido aceptemos eso, menos impacto emocional nos va a generar a nosotros. Entre más nos desapeguemos eso de no quiero tener la razón, me voy a adaptar a lo que el mercado me esté generando y lo voy a sacar provecho, nos va a ir muchísimo mejor. Entonces, siempre que observemos una estructura alcista, vayamos a favor de la estructura. Si nosotros, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es, nosotros en el mercado somos unos surfistas. Realmente en el mercado somos unos surfistas. ¿Por qué? Porque somos traders minoristas que no contamos con la cantidad suficiente de dinero para mover el mercado. Entonces, como nosotros somos surfistas, vamos a adaptarnos al mercado como surfistas. ¿Y a qué se dedican los surfistas? A surfear las olas.
Entonces nosotros vamos a surfear las estructuras. Si nosotros como surfistas nos vamos frente a una ola, físicamente nos vamos a hacer daño. Aquí físicamente no nos vamos a hacer daño, pero vamos a perder dinero. Entonces la idea, o es muy probable que perdamos dinero, pero la idea es minimizar esas probabilidades de pérdida y colocar las probabilidades a nuestro favor, que en eso es lo que se diferencia el trading a un casino. Sabemos que en el casino las probabilidades están a favor de la casa, mientras que nosotros en el trading podemos colocar las probabilidades a nuestro favor en base a un sistema. Entonces, operemos con las probabilidades a nuestro favor, así tengamos pérdidas, que las probabilidades nos acompañen para en ese largo plazo estar teniendo una rentabilidad de manera consistente. Entonces, en la estructura alcista siempre vamos a buscar compras y el punto estructural donde nosotros vamos a buscar esas compras va a ser en el punto bajo más alto. También tenemos lo que son las estructuras bajistas. En las estructuras bajistas nos va a dar puntos estructurales muy similares a los de la estructura alcista, solo que acá los llamamos bajos más bajos y altos más bajos. Esto en ocasiones al principio tendemos a confundirlo y realmente es bastante importante que nosotros los diferenciemos, porque por una confusión podemos marcar a lo mejor una estructura que no es. Y obviamente nos va a cambiar la perspectiva, nos va a cambiar la operación que vamos a ejecutar y posiblemente nos vaya a cambiar el resultado. Si en la estructura alcista nos vamos a poner en chip de solo pensar en compras, en la estructura bajista nos vamos a colocar en chip de solo pensar en ventas. Y las ventas las vamos a ejecutar en nuestro punto estructural alto más bajo. Por lo mismo, para que si nosotros sabemos que después de un impulso viene un retroceso, entonces es muchísimo mejor esperar el retroceso y nosotros ejecutar en el nuevo impulso, donde el movimiento tiende a ser muchísimo más fluido. Entonces nosotros buscaremos ejecutar en nuestro alto más bajo. Recuerden, siempre que vean una estructura alcista, pensar en compras, una estructura bajista, pensar en ventas. Observen que, reitero, voy a partir desde ese inicio y es que el mercado va a ser bastante sencillo si nosotros comenzamos a hacerlo sencillo. El mercado no tiene complicaciones. El mercado solo sube y solo baja. Entonces, el mercado no tiene complicaciones. Adaptémonos a eso. Que el mercado no tiene complicaciones, entonces, ¿para qué las vamos a crear nosotros? El mercado no tiene complicaciones, muchísimo mejor para nosotros porque va a ser más sencillo. Entonces, adaptémonos a esa parte. Y tenemos también lo que son las consolidaciones, que es cuando el mercado se queda atrapado dentro de una resistencia y de un soporte, ¿cierto? Ahora, nosotros observamos rompimientos de estructura. Y aquí por lo menos observaremos lo que son los dos rompimientos de estructura que nos hace el mercado. El mercado nos va a hacer a nosotros rompimiento de estructura de bajista alcista, ¿cierto? Que es cuando el mercado nos va a estar generando a nosotros bajos más bajos, altos más bajos, alto más bajo y sucesión de bajos más bajos. Acá. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en una estructura bajista, nosotros observándola, vamos a esperar que el mercado continúe generándonos bajos más bajos, pero sabemos que no nos va a generar una estructura infinita hacia abajo o una estructura infinita hacia arriba, hacia la alza. Entonces, el mercado nos va a hacer a nosotros rompimientos de la estructura. Y cuando el mercado por lo menos ya deja de crear altos más bajos, sino que genera un movimiento fuerte a la alza, el cual nos quiebra la estructura, nos va a generar a nosotros un alto más alto, el cual ya nos va a estar a nosotros dando el indicio de una nueva estructura, de una estructura alcista. Por ende, vamos a cambiar todo nuestro panorama. ¿Por qué? Porque veníamos de estar pensando netamente en ventas, ejecutando en el alto más bajo, a ejecutar o a pensar netamente en compras, buscando ejecutar o esperando que el mercado genere un retroceso para nosotros buscar ejecutar esa compra. Entonces, cuando nosotros observemos un rompimiento de estructura, lo primero que vamos a hacer es cambiar directamente nuestra mente. ¿Para qué? De estar pensando netamente en ventas a pasar a pensar netamente en compras, donde esperaremos los retrocesos. ¿Para qué? Para buscar nuestra ejecución en el bajo más alto. ¿Y el mercado por qué
haciendo este movimiento nos crea una estructura alcista, porque nos va a generar un nuevo punto en la estructura, un punto alto de la estructura, más alto que este punto anterior. Por ende, automáticamente nos cambia todo nuestro panorama. Hay personas que no les gusta operar este primer retroceso de este rompimiento de la estructura, ¿cierto? Nosotros como tal lo podemos operar porque inmediatamente observemos que nos genera ese alto más alto, ya estamos en la estructura alcista. Pero hay personas que no les gusta operar ese primer retroceso, que eso ya va más de pronto a gusto del trader. Yo en lo personal tiendo a operarlas inmediatamente haga ese rompimiento, siempre y cuando pues me genere el retroceso a los niveles que vamos a observar a continuación. Y también nosotros vamos a observar rompimiento de estructura, de la estructura alcista a la estructura bajista. Acá sucede completamente lo mismo, solo que en dirección contraria. El mercado a nosotros nos va a generar altos más altos y sucesión de bajos más altos. Pero lo mismo, nosotros en la estructura alcista vamos a esperar un retroceso para seguir comprando, retroceso para seguir comprando. Pero llegará un punto, porque la estructura no va a ser de manera infinita, donde el mercado nos quiebra la estructura. Y cuando por lo menos el mercado a nosotros nos quiebra la estructura, nos va a generar un nuevo punto bajo más bajo en la estructura. Por ende, tendremos el inicio de esa estructura alcista. ¿Por qué? Porque nos genera un punto bajo más bajo que el punto anterior. Por eso el nombre de bajo más bajo, en el cual ya nos da a nosotros ese indicio de que nos quebró la estructura y que nosotros vamos a cambiar completamente todo nuestro panorama, en el cual le esperaríamos un retroceso para ya adaptarnos a lo que el mismo mercado se está encargando de decirnos, y es que está con fuerza bajista para esperar un retroceso y buscar esa venta. Entonces, la idea principal, y obviamente lo que también quiero que principalmente se lleven de la sesión del día de hoy es, vamos a fluir con la estructura. Vamos a adaptarnos a lo que el mismo mercado se está encargando de decirnos. Yo sé que en ocasiones va a ser atractivo buscar un retroceso. Yo sé que en ocasiones uno dice, hey, pero también, si yo sé que a lo mejor vas a retroceder hasta X o Y nivel, ¿por qué no aprovecharlo? Pero es porque nosotros aumentamos el riesgo cuando ejecutamos en contra de la estructura. ¿Para qué vamos a operar en contra de ese movimiento? O también, como les decía ahorita, en caso tal uno quiera operar en contra de la estructura, testiémoslo de que por lo menos nosotros no vayamos a operar simplemente por intuición o simplemente observar que el mercado ya está comenzando a retroceder, sino que nosotros debemos ejecutar en base a nuestras estadísticas, no en base a nuestra intuición, no en base a nuestras emociones, en base a las estadísticas, porque al fin y al cabo es eso lo que nos va a dar a nosotros beneficio. Si, de cuántas operaciones que yo ejecuto, cuántas gano, cuántas pierdo, cuál es la rentabilidad que obtengo. Entonces, basémonos en estadísticas. No de que, voy a ejecutar esta operación porque pienso que va a subir. No, en base a la estadística que he ejecutado de esa misma manera, cuántas he ganado, cuántas he perdido y cuál es el posible resultado que puedo llegar a obtener. Esto lo hacemos, este testeo lo hacemos nosotros con todo tipo de estrategia, sea a favor de la estructura, sea en contra de la estructura. Entonces, eso inicialmente. Ahora, también quiero que nosotros comprendamos que nosotros nos vamos a topar ya directamente con lo que son descansos en los impulsos, que esto también es importante y al principio de pronto lo llegamos a confundir. ¿Qué sucede? El mercado, cuando genera un impulso, nos puede generar descansos, que son por lo menos pequeños movimientos que hace en contra del movimiento impulsivo. No sé si han logrado observar que de pronto cuando el mercado nos genera a nosotros un impulso alcista, así, mira, así, acá, cuando el mercado nos genera a nosotros una especie de movimiento así impulsivo, no es que todas las velas siempre van a ser alcistas de manera consecutiva. Llega un momento donde a lo mejor hace acá dos velas bajistas de esta manera, acá dos velas bajistas y después de generarnos estas dos velas bajistas, el mercado lo que hace es continuar con su movimiento, continuar con su movimiento.
Estos son descansos que nos hace el mercado. Por lo mismo, no vamos a observar velas infinitas alcistas o velas infinitas bajistas. El mercado tiende a hacer estos descansos. Entonces uno dice, Cris, bueno, ¿y cómo de pronto logro diferenciar los descansos de los retrocesos? Los descansos van a ser movimientos cortos, a lo mejor dos, tres, cuatro velas como máximo para continuar con su movimiento. Mientras que los retrocesos es un movimiento más prolongado. Ustedes van a observar que los retrocesos son movimientos más prolongados, ya de 7, 8, 9. Obviamente uno no va a contar siempre la cantidad de velas que ya está haciendo en un retroceso, no, pero ya sabemos que los descansos son movimientos cortos de uno, 2, 3, 4 velas como máximo, mientras que los retrocesos ya es un movimiento un poco más prolongado, para que eso también nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de llegar a marcar las estructuras. Y un ejemplo, voy a ir acá al euro dólar. Ah, yo voy al euro dólar así, 4 horas que había generado un movimiento así. Bueno, 120. Ay, sí, correcto. ¿Qué sucede? Miren por lo menos acá en esta del euro dólar. Nosotros, nosotros por lo menos lo que vamos a hacer inicialmente, y acá por lo menos llega un tip que ustedes observan que yo siempre hago y es, los puntos estructurales, márquenlo con una guía, con una línea, con una zona, como ustedes deseen marcarlo, pero márquelos para que los tenga referenciados. No nos dé miedo marcarlos, que las herramientas son ilimitadas en nuestro TradingView. Marquemos nuestros puntos estructurales y ustedes se van a dar cuenta cómo automáticamente se nos va a simplificar nuestro trabajo. Observen, el mercado dio todo este movimiento bajista, el cual nos generó a nosotros eso con una hora lo habíamos visto, creo, acá sí, así. Miren, pero voy a hacer por lo menos énfasis a este análisis y ya van a observar el porqué. El mercado dio todo este movimiento bajista, el cual nos creó a nosotros un bajo más bajo. Uno de los principales errores que llegamos a cometer al marcar la estructura es marcar este bajo más bajo y después marcar este alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y así, ¿cierto? Que creo que también en su mayoría a todos nos ha llegado a pasar el marcar por lo menos la estructura de esta manera. El marcar la estructura de esta manera estaría erróneo. ¿Por qué? Porque el mercado acá generó un bajo más bajo. Este es todo el impulso, ¿cierto? Y todo lo que hace acá, todo lo que el mercado me genera acá es retroceso. Porque el mercado, miren que ni acá, ni acá, ni acá, ni acá ha generado un punto bajo, más bajo que el punto inicial, que era este bajo más bajo. Si logramos observar, todo este movimiento que hace aquí el mercado es un retroceso. Y después de quedarse tanto tiempo en ese retroceso, observen que volvemos a tener un nuevo bajo más bajo. Y acá viene el segundo error que cometemos también en la marcación de la estructura. Cuando el mercado a nosotros nos genera, cuando el mercado a nosotros nos genera nuevamente este bajo más bajo, el segundo error que nosotros llegamos a cometer al marcar la estructura es marcar nuestro nuevo alto más bajo desde aquí o desde aquí, en el cual lo estaríamos observando también de manera incorrecta. ¿Por qué? Sabemos que miren, sabemos que todo esto fue el retroceso que nos marcó el mercado, pero no con eso. Así. Todo este fue el retroceso que nos marcó el mercado. Ahora, nosotros tomamos de referencia el punto más alto que nos hizo en ese retroceso. ¿Cuál sería el punto más alto que nos hizo en ese retroceso? Este punto. Observen que de todo ese retroceso, ese fue el punto más alto que nos generó. Ahora, si el mercado nos hubiese generado de pronto este movimiento así, un ejemplo, acá. Si el mercado nos hubiese generado este movimiento así, nosotros acá hubiésemos marcado como nuevo alto más bajo este punto. ¿Por qué? Porque este punto fue el punto más alto del retroceso.
Entonces, en este escenario, nosotros marcaríamos este nuevo alto más bajo y este nuevo bajo más bajo, omitiendo así lo que es todo este ruido que el mercado nos genera internamente y observando que este sería nuestro nuevo impulso. Acá volvemos a lo mismo que les decía ahorita. Entonces, ya nosotros observar este nuevo impulso y ya tenerlo referenciado, en muchas ocasiones lo que uno dice es, bueno, acá el mercado me generó un alto más alto y está haciendo el retroceso ya. Este no es un alto más alto, porque miren que este no estaría más alto que este, sino que ya este se convierte en nuestro último impulso, que al observar que este es nuestro último impulso, se convertiría en nuestro rango operativo. Entonces ya sabemos que hizo un impulso y ya está haciendo el retroceso. Ahí es donde ya entra la herramienta que ustedes saben que yo utilizo, que es el Fibonacci. Obviamente habrá una sesión más adelante de lo que es el Fibonacci, netamente de cómo lo podemos utilizar y las diferentes variaciones que tenemos y en diferentes riesgos-beneficios, pero obviamente también quiero que hagamos énfasis y que vean por lo menos que esta proyección que ustedes están viendo, que por el momento está cumpliendo, porque tranquilamente se podría, miren, que tranquilamente podría retroceder e ir a la alza. Miren, esta proyección que ven acá, esta proyección la hicimos el día lunes en YouTube. Y obviamente tienen el video para ir a observar el antes, cuando apenas el mercado estaba por acá, el día domingo que lo hicimos en la noche. Apenas el mercado estaba por acá. Y obviamente yo les decía que esperaría lo mejor por la ejecución del FIBO que hiciera un retroceso para que tuviese toda esta caída. Pero más que todo quiero enfocarme en la estructura. Y ya después del retroceso es donde uno va a buscar las oportunidades. Todavía por lo menos, no nos vamos a enfocar en el nivel o en el punto que vamos a ejecutar, sino más que todo que buscamos la ejecución en este punto que es el retroceso que nos está generando el mercado. ¿Para qué? Para nosotros seguir proyectando este movimiento fuerte a la alza. Entonces, si un ejemplo, el mercado generase todo este movimiento, así, mire, un bajo más bajo, les pregunto, y porfa coméntenme en el chat, ¿ustedes creerían que dónde deberíamos de marcar nuestro nuevo alto más bajo? Acá, en el punto número 2, en el punto número 5, en el punto número 8 o en el punto número 9. Coméntenme en el chat, ¿dónde creerían ustedes que nosotros vamos a marcar el nuevo punto estructural alto más bajo de este movimiento que el mercado nos hizo? Ya sabemos que este es nuestro bajo más bajo, ¿cierto? Pero necesitamos referenciar un bajo más bajo. Entonces, ¿cuál por lo menos creerían ustedes que sería el punto estructural que nosotros vamos a tomar en cuenta para marcar nuevamente el nuevo punto estructural que sería el alto más bajo? Ya que tenemos como referencia ya el bajo más bajo, necesitamos identificar de dónde inició ese impulso. Dos, ¿no? Correcto, 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 correcto. Excelente. Miren, nosotros acá deberíamos de marcar lo que es nuestro nuevo punto estructural efectivamente desde el punto número 2. ¿Por qué desde el punto número 2? Porque de todo este retroceso, ese fue el punto más alto que nos hizo en el retroceso. Entonces ya ese se convertiría en nuestro alto más bajo, nuevo, y este se convertiría en nuestro nuevo bajo más bajo, en el cual nosotros esperamos lo mismo, un retroceso para buscar una oportunidad y que siga cayendo. Observen, como digo, que el seguir como tal la, el seguir como tal la estructura del mercado, si nosotros nos adaptamos a lo que el mismo mercado se está encargando de decirnos, ustedes se darán cuenta que se nos va a volver extremadamente sencillo operar los mercados. Obviamente sabemos que hay varios factores, como el decir dónde vamos a ejecutar, como a lo mejor puede llegar a ser la emocionalidad, pero si logramos observar respecto a lo que es ese 60-70% de la entrada, que se basa netamente en la estructura
Observen que se nos va a volver sencillo empezar a seguirla. Por eso es muy importante lo que yo les digo de, bueno, para los que obviamente operan a favor de la estructura, de siempre nosotros observar cuál es nuestro último impulso para continuar con esa fuerza, ya sea alcista o ya sea bajista. Y obviamente, si nosotros observamos que el mercado nos está generando a nosotros un nuevo bajo más bajo o un nuevo alto más alto, sabremos en qué estructura se va a encontrar el mercado. ¿Por qué? Ejemplo. Miren por lo menos esta del NZD-USD. El mercado acá a mí me sacó en stop loss. Yo había observado este bajo más bajo, este bajo más alto y quebró la estructura. ¿Qué sucede? El mercado nos generó ya movimientos bajistas, sucesión de movimientos bajistas. Bajo más bajo, retroceso, bajo más bajo, retroceso, bajo más bajo. Y es eso que aquí al principio nos generó falso. Acá, miren. Porque acá nos había generado falso rompimiento que eso también, por lo menos para nosotros, es importante identificarlos porque un falso rompimiento a nosotros nos puede dar una oportunidad de ejecución. ¿Cómo nosotros llegamos a observar los falsos rompimientos? Miren, acá. Si logran observar, sabemos que el mercado después de un impulso hace un retroceso, pero hay veces que el mercado hace el retroceso al 100%. Hemos observado que el mercado hace el retroceso al 100%. ¿Qué sucede? Hay veces que va a ser falsos rompimientos, o sea, como que nos da la idea de que va a quebrar la estructura, pero realmente no lo hace. ¿Y esto cómo lo observamos normalmente? Cuando el mercado nos genera este tipo de movimientos, que nos genera un movimiento acá, nos genera un movimiento fuerte a la baja, y después un movimiento fuerte a la alza que regresa nuevamente a la zona. Cuando esto sucede, que un ejemplo, deja una vela fuera de la zona y la siguiente vela ingresa a la zona, nos va a estar generando a nosotros un falso rompimiento, ya que el mercado por lo menos no está quebrando esa zona. El rompimiento de esa zona la vamos a observar cuando el mercado nos genere a nosotros tres velas con cuerpo finalizando fuera de la zona. Tres velas con cuerpo finalizando fuera de la zona. Ejemplo, miren, acá el mercado con esta finalización de esta vela estaría creando la primera vela fuera de la zona. ¿Por qué? Porque miren que el cuerpo finalizó por debajo de ese 100% o de ese inicio del impulso o de ese soporte, como deseemos observarlo. Ahora, si en la siguiente vela crea una vela bajista, ya estaría así creándonos la segunda vela fuera de la zona, con cuerpo. Y acá, en esta tercera vela, es donde nosotros definiríamos si va a generar rompimiento de la estructura o si va a generar un falso rompimiento. ¿Por qué? Porque si esa tercera vela nos hace este movimiento, ingresando nuevamente a la zona, es un falso rompimiento. Y al nosotros observar un falso rompimiento, vamos a seguir observando la estructura de la misma manera. Ese falso rompimiento lo observamos como si el mercado no hubiese hecho ese movimiento fuera de la zona, fuera de la estructura. Es como si fuese un movimiento que no existe y por ende, obviamente, vamos a seguir observando la estructura. Este falso rompimiento es lo que también se le conoce como sacada de liquidez, que el mercado simplemente sacó la liquidez de toda esta zona. También se le conoce en lo que es la acción del precio como falso rompimiento. Cris, el otro día mirando el mercado, me tocó que tres mechas de vela salieron de la zona. ¿También se considera un rompimiento? No, por lo menos cuando es con mechas, siempre que sea con mecha, es falso rompimiento. Por ejemplo, cuando el mercado no lo hace así con cuerpos de vela, sino que lo hace con mechas, el mercado, si un ejemplo, tres mechas, son falsos rompimientos. Ya no importa cuántas mechas haga, sino que son falsos rompimientos siempre que lo haga ya directamente con mecha. De la única manera también que nosotros observamos al rompimiento como tal es con los tres cuerpos
fuera de la zona. Ahora, si esta tercera vela no finalizaría de esta manera, sino que un ejemplo finaliza así, aquí ya estaríamos nosotros observando un rompimiento de la estructura, que ahí sí nos va a cambiar completamente todo el panorama. ¿Por qué? Porque ya sabemos que está generando un rompimiento de estructura, un cambio de tendencia y nos va a cambiar el panorama de alcista a bajista, de compras a ventas. Que esto también es importante que nosotros lleguemos a observarlo, porque una identificación de un falso rompimiento nos puede dar una oportunidad de ejecución o una identificación de un rompimiento de estructura nos puede ahorrar un stop loss porque identificamos que ya está cambiando completamente todo el panorama. Miren por lo menos esta del USD Yen. Si ustedes logran ver, esta del USD nosotros la proyectamos en la mañana, que yo se las compartí en el grupo. El mercado había generado este bajo más bajo, había generado este alto más bajo y había generado nuevamente este bajo más bajo. El cual miren que acá el mercado generó falso rompimiento en la parte inferior en ese bajo más bajo. Este era todo nuestro impulso bajista. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente nosotros, aquí donde fue donde se hizo esa proyección con ese movimiento a la baja, pero el mercado no continuó con ese movimiento bajista, si logran observar. El mercado lo que hizo fue un movimiento fuerte, que sabemos que fue por la noticia, creándonos todo este movimiento fuerte alcista. Ahora, ¿qué sucede también por lo menos en estos movimientos? Que acá es donde llega el tercer error al nosotros observar esas estructuras. Nosotros vemos que el mercado genera un alto más alto acá, ¿cierto? Y al identificar que el mercado hizo esto y que hace un rompimiento, nosotros, aparte de marcar este alto más alto, uno de los errores que hacemos es marcar puntos estructurales acá, ya sea este o ya sea ya directamente este. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tomar como referencia el último punto bajo, que en este caso había sido este, de esta estructura bajista. Entonces, ¿cómo nosotros observaríamos el nuevo impulso? De esta manera, de una manera completa, omitiendo todo ese ruido, esas consolidaciones que el mercado nos pueda generar en esa estructura interna. Pero nosotros observamos ya directamente que este sería todo nuestro último impulso, en el cual, miren, este movimiento, y no sé si de pronto algunos entraron en la mañana, que después de que generó todo este movimiento, acá yo decía, ya lo más probable es esperar un retroceso y que el movimiento, efectivamente el mercado generó el retroceso, ya saben que ya por lo menos después de ese stop loss yo no estaba operativo, ya no estaba viendo la gráfica, y observen, el mercado hizo retroceso a nuestros niveles de FIBO para dar todo ese movimiento alcista. ¿Y yo qué le estaría esperando al mercado? Que continúe en esa estructura alcista. Entonces, claro, un ejemplo en estos casos uno dice, Cris, ¿y se puede comprar en estos momentos? O sea, de poderse comprar, sí. Recuerden que nosotros podemos ejecutar, si deseamos 100 operaciones en un día y el riesgo que deseemos y ejecutar donde sea compra o venta. O sea, de poder podemos. De deber depende, porque acá entonces es qué nos dice nuestra estrategia. Ejemplo, mi estrategia me dice que yo no debo ejecutar ahí. Mi estrategia me dice que yo hubiese tenido tiempo para ejecutar cuando el mercado estaba en este nivel, pero que en ese nivel yo no voy a ejecutar. A lo mejor otra estrategia puede dar indicación para ejecutar ahí. O sea, como digo, de poder uno puede ejecutar siempre donde lo desee y en cualquier parte de la estructura, pero en base a nuestra estrategia ya es lo que se debería hacer en base a la ejecución que tenemos, en base a la ejecución que respetamos. Y observen, reitero, que entonces si yo observo esa estructura alcista, muchas veces uno dice, ah, pero es que si yo estoy pensando en ejecutar compra acá, ¿por qué no aprovechar una venta acá? Que acá es donde viene por lo menos de pronto ese pensamiento de uno querer aprovechar esos retrocesos, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, o sea, de poder podemos ejecutarlo, pero que al final cada nosotros no ejecutemos en base a una intuición, en base a una emoción, porque solo queremos operar el retroceso, porque queremos obtener más ganancias, sino que en caso tal uno realiza esta ejecución es porque ya tiene eso testeado,
sabe por lo menos cuántas veces va a ganar, sabe cuántas veces va a perder, obviamente en promedio, que puede aumentar, que puede disminuir, pero que ya se tiene ese promedio. ¿Y cuál es la rentabilidad promedio que les brindaría ejecutar en contra de la estructura? Que de ahí es donde en la mayoría de nosotros llega el miedo a la hora de operar. Cuando nosotros nos genera miedo operar, principalmente es uno, porque no tenemos un sistema y nos va a dar miedo, y dos, porque tenemos de pronto apego a ese dinero que estamos arriesgando. Aunque esto viene más acompañado de la opción uno, y es de que por lo menos nosotros nos va a dar miedo ejecutar si no tenemos un sistema. Y es normal que nos dé miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando y los posibles resultados que podríamos esperar. Entonces estamos en base a la incertidumbre, estamos en base a la esperanza de que esperamos que nos vaya bien por cosas de la vida, pero no por nuestros propios méritos. Mientras que cuando nosotros tenemos un sistema que sabemos que es rentable, que le sabemos los números, nosotros no vamos a tener esperanza, vamos a tener fe, porque sabemos lo que nosotros estamos tradeando, cómo lo estamos tradeando, conocemos los números y sabemos por lo menos que lo que son los resultados que vamos a tener en el largo plazo van a ser positivos porque sabemos la estrategia que estamos utilizando, más no por lo menos esperamos que por cosas del destino, por cosas del azar, nos vaya a ir bien. Que ahí es donde también esto, como digo, viene acompañado principalmente del miedo a la hora de nosotros ver los mercados, miedo a la hora de ejecutar, y por esta razón también es donde en muchas ocasiones uno decide abandonar su trading. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema el cual nos genere esa tranquilidad, el cual nos genere esa certeza de que sepamos que lo que vamos a hacer nos va a dar beneficio. Si ustedes por lo menos, ejemplo, vamos a suponer un constructor, eso aplica para cada trabajo que nosotros hagamos, ¿cierto? En cada cosa que nosotros estemos trabajando, esto aplica. ¿En qué sentido? Un constructor, cierto, sabe que al día siguiente va a ir a la obra y va a empezar por lo menos con sus quehaceres, con su día a día de trabajo. A un constructor o un ejemplo, un albañil, le va a dar miedo ir a la obra todos los días, porque a lo mejor no sabe con qué se va a topar, ¿cierto? A un albañil o un constructor no les va a dar miedo. ¿Por qué? Porque saben cuál es su trabajo y porque lo saben hacer. Lo mismo es en el trading. Si nosotros no tenemos un sistema y no sabemos qué vamos a hacer, es normal que tengamos incertidumbre, es normal que tengamos miedo a la hora de ejecutar. ¿Por qué? Porque no sabemos ni lo más mínimo que nos podría esperar en ese largo plazo, o que nos podría esperar para nuestro capital. Y esto acompañado que estamos arriesgando dinero que nos cuesta conseguirlo, adivinen qué. Ahí es donde se intensifica esa ansiedad, comenzamos a sobreoperar, comenzamos a tomar decisiones erróneas y ahí es donde comenzamos a perder o grandes porcentajes de nuestra cuenta o a perder la totalidad de nuestros fondos. Vamos a observar otros ejemplos. Miren por lo menos esta del oro. Esta del oro se dio más alargada todavía. Acá, miren. Si ustedes logran observar, aquí el oro nos había generado varios rompimientos, solo que alargó mucho, que también llega a pasar. El mercado acá nos generó un bajo más bajo que venía con esta estructura bajista, generándonos esta sucesión de altos más bajos y bajos más bajos. Ahora, ¿qué pasó? El mercado nos generó acá un alto más alto, un retroceso, bajo más alto y un nuevo alto más alto, si logramos observar. Lo voy a alargar hasta acá. Entonces, miren, el mercado había generado todo este impulso alcista. Acto seguido había generado un bajo más bajo. ¿Por qué? Porque miren que el mercado acá nos generó un punto bajo, más bajo que el punto anterior, quebrándonos nuevamente de alcista a bajista. Y acá el mercado generó un falso rompimiento, que ya tranquilamente observaríamos este último impulso. Ahora, ¿qué sucedió? Acto seguido, después del mercado generar todo este bajo más bajo, el mercado comenzó a hacer efectivamente su retroceso. Logramos observar, el mercado comenzó a hacer su retroceso, pero miren que el mercado nos quebró la estructura, generándonos así un alto más alto. Entonces observe lo chévere es que tener una correcta identificación de la estructura. ¿Por qué? Porque cuando el mercado acá nos genera a nosotros este alto más alto, ¿qué es lo que uno normalmente tendría a hacer? O uno de los errores principales. Uno marcaba este bajo más alto a lo mejor, o este ya directamente. Entonces, claro, si el mercado no, nosotros marcamos esto
a lo mejor el mercado llega y nos hace este movimiento. Entonces, claro, si nosotros observamos esto, uno dice, ah, quebró estructura bajista. Y ahí es donde uno ejecuta la venta. Eso era lo que me pasaba principalmente a mí cuando inicié y por eso tenía tanto stop. Yo ejecutaba acá la venta y yo decía, ah, no, estoy operando en contra de la estructura. ¿Y qué hacía el mercado? Caía un poco y después subía. Y yo, pero ¿por qué si estoy operando a favor de la estructura? Y no necesariamente. ¿Por qué? Porque la estructura como tal siempre estuvo en esa estructura alcista, pero como se alargó tanto de esta manera, entonces lo que hizo fue hacer un retroceso profundo de toda esa estructura para continuar a la alza y siempre estuvo en una estructura alcista, nunca cambió en una estructura bajista. Por eso la importancia de nosotros tener una correcta identificación de la estructura del mercado. Ahora, una manera, miren, una manera sencilla de nosotros ir a identificar las estructuras. Miren esta del GBPUD, esta la vimos también esta mañana, acá. ¿Cierto? Que esta la proyectamos por lo menos esta mañana. Cuando por lo menos llegamos a ver esta del GBPUD, nosotros vimos bajo más bajo, alto más bajo y bajo más bajo. Todo este movimiento bajista. Cuando llegamos a observarla, el mercado recién estaba haciendo esto, recién, generándonos falsos rompimientos. Entonces, claro, lo que son los falsos rompimientos en base a la estrategia nos van a dar a nosotros posibles puntos de entrada. Y esos falsos rompimientos les vamos a sacar el máximo provecho. Es más, en esos falsos rompimientos aumentamos la probabilidad de éxito en nuestros trades en base a la estrategia que usamos. Ahora, ¿qué sucedió? Después de haber caído al 40%, dar ese TP, el mercado subió. ¿Bien? Ya el mercado subió. Y miren que acá ya generó un rompimiento. ¿Por qué generó el rompimiento acá? Porque miren, acá fue falso rompimiento, pero miren que acá ya generó una vela fuera de la zona, dos velas con cuerpo fuera de la zona, tres velas con cuerpo fuera de la zona, cuatro velas con cuerpo fuera de la zona y la quinta vela ingresó, pero ya no generó a nosotros el rompimiento de la estructura, creando así el alto más alto. ¿Cuál fue todo el impulso? Desde este punto. Ahora, el mercado nos hizo a nosotros este retroceso, miren, todo este retroceso. Acá. Ahora, les pregunto a ustedes y porfa me comentan en el chat, ¿cuál creerían que sería el punto que vamos a marcar como el nuevo bajo más alto? ¿El punto número 4, el punto número 2, bueno, o el punto número 3 acá, o el punto número 1? ¿Cuál creerían que de estos picos nosotros lo vamos a referenciar como el nuevo bajo más alto? Porque efectivamente tenemos un alto más alto, pero debemos de marcar un nuevo bajo más alto. ¿Cuál creerían ustedes que sería el nuevo punto que nosotros vamos a marcar como referencia al nuevo bajo más alto? Coméntenme en el chat. Ay, ay. ¿Cuál sería el siguiente punto, por lo menos, que ustedes van a marcar como referencia? Mm, excelente, excelente. Bien, nosotros acá vamos a marcar como referencia efectivamente el punto, uy, esperen que se dejó de compartir. Esperen, y vuelvo a compartir, que se ha dejado. Nosotros vamos a marcar como referencia el punto número 4. ¿Por qué el punto número 4? Porque fue el punto más bajo de ese retroceso. Y este se convierte en nuestro nuevo bajo más alto y este se convierte en nuestro nuevo alto más alto, teniendo como referencia todo este impulso. Y observen que el solo hecho de observarlo de esta manera nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor identificación de la estructura y por ende mejor identificación de oportunidades. Si ustedes ven, miren, y acá se da el ejemplo perfecto que les hacía recientemente, si a lo mejor nosotros hubiésemos referenciado al mercado me generó acá un alto más alto y yo hubiese marcado este como mi alto más alto, miren, como mi bajo más alto. Entonces, ¿qué sucede? Acá yo había identificado falso rompimiento, pero acá sí un rompimiento. Entonces, a lo mejor hubiese trazado un FIBO a la baja si lo hubiese identificado de esta manera, hubiese buscado a lo mejor aquí una venta. ¿Y qué hubiese hecho el mercado? Sacarme en stop. Y uno decía, pero ¿por qué se está operando en contra de la estructura? Y es que el mercado siempre estuvo en una estructura alcista.
nunca cambió a estructura bajista, solo que en ocasiones por este ruido interno que nos hace en la estructura nos tiende a generar confusión, pero si lo observamos de esta manera, créanme, el solo hecho de marcar nosotros nuestra zona, nuestra guía, nos va a ayudar a nosotros a simplificar nuestras proyecciones, a siempre seguirle la huella correctamente a lo que son las estructuras que nos esté generando el mercado. Ahora, es muy importante que acá está la clave, la práctica, la repetición. Y obviamente yo sé que ya eso depende de cada persona. ¿Por qué? Yo a ustedes obviamente les puedo compartir la estrategia, les puedo compartir el plan, pero hay algo que no se puede compartir. Ahorita lo charlaba con una compañera y es la experiencia. Y esa experiencia, de la única manera que nosotros la vamos a agarrar es repitiendo, no cometiendo errores, porque como digo, ustedes pueden aprender de esos errores que yo cometí para que ustedes por lo menos su tiempo para llegar a esos objetivos sean más cortos, que ese es el objetivo. La idea mía es ahorrarles esos errores que yo cometí para que su tiempo en el cual puedan materializar esos resultados sea más corto. Pero para eso ya se necesita de la otra parte, que es la práctica. Y para hacer práctica tenemos que hacer, hay dos formas de hacer práctica. Cierto, y está la primera, que para análisis, lo que es para en la estructura, ¿qué sucede? Podemos ir hacia atrás en la gráfica, cualquier tipo de activo, cualquier temporalidad, ¿cierto? Y empezar a seguirle la huella al mercado. De decir, acá, un ejemplo, bueno, acá genera un alto más alto, si desean lo pueden marcar, acá el mercado genera un bajo más alto, ¿cierto? Acá el mercado genera un alto más alto. Acá el mercado generó falso rompimiento, entonces acá la estructura es alcista, todo esto fue retroceso, generó falso rompimiento y siguió generando impulsos alcistas, entonces acá generó lo que fue un alto más alto, acá generó un retroceso, acá nuevamente generó este alto más alto, que logramos observar, acá nuevamente lo que fue este retroceso, acá nuevamente lo que fue este alto más alto, acá vemos que generó un falso rompimiento, entonces esto es una forma de práctica que nosotros podemos adquirir. ¿Para qué? Para que nosotros nos adaptemos fácilmente a lo que es la visualización de las estructuras y que visualmente nosotros identifiquemos con mayor facilidad lo que son las estructuras del mercado. Esta es una opción. La otra opción es hacer backtesting. Sabemos que es ir hacia atrás en la gráfica y empezar a reproducir. Y en base a eso nosotros empezar a proyectar. Aunque el backtesting yo lo recomendaría muchísimo mejor, claro, con la estrategia, porque es muchísimo mejor que nosotros ya estemos recopilando lo que es la estadística de nuestra estrategia y observar cuáles son los posibles números que nosotros vamos a sacar, que eso lo vemos un poco más adelante. Pero esto es una forma en la cual nosotros podemos comenzar a practicar, que también yo lo charlaba con un compañero día de ayer. En vez de pronto uno de quedarse frente a la gráfica 2 horas, 3 horas, las cuales no vamos a estar operando, porque el 90% de las veces que nosotros estamos frente a la computadora es para no hacer nada. Y es acá donde se nos complica a nosotros. ¿Por qué? Porque de pronto siempre estamos acostumbrados a que para nosotros generar ganancia debemos estar haciendo algo. Y en la gráfica no es así. Si ustedes logran observar, el 90% del tiempo que uno está frente a la computadora no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque uno realiza su análisis. Y vamos a hacer un análisis para que lo dejemos que quede como la proyección de hoy. Dios de Yen, el oro. Vamos a buscar un activo para que demos la proyección del día de hoy. Pero el tema es que está. Miren por lo menos este. Uy, este está bonito. Querido. Acá el mercado. No, acá generó alto. Sí, 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 sí está bonito. Bueno, no tan. Acá está alargado, pero es que viene alargado desde inicios de enero. Porque aquí ha generado este alto más alto, mire. Alto más alto. Generó todo este retroceso que fue muy alargado, típico movimiento de diciembre y enero, y generó ya todo este alto más alto. Mire. Generó todo este alto más alto. Claro, hizo el retroceso y continúa la alza. Vamos a buscar otro activo que esté más bonito. Vamos a buscar GBP AUD.
buscar un activo que esté bastante bonito. Me dicen el CAD-YEN. Vamos a buscar el CAD-YEN. Acá. El tema es que el CAD-YEN está bastante consolidado igual. O sea, observen que el mercado acá tenía un bajo más alto. Uy, no, este no era. Bajo más alto, si logramos observar. Alto más alto. El cual acá generó falso rompimiento, acá generó falso rompimiento y acá nos generó un nuevo bajo más bajo. Acá, si logramos observar. El cual ya sería todo este impulso bajista. Bien. Así. Entonces sabemos que está pues bastante consolidado, pero claro, ya se le estaría esperando es que el mercado haga un retroceso al 70% para que genere toda esa caída. Pero está, bueno, estructuralmente no está tan bonito por la consolidación que ha generado. Pero quiero que veamos de pronto uno que esté más fluido, pero el tema es que están todos, bueno, no todos, pero sí muchos activos en consolidación. AUDNZD, el Bitcoin, para que realizáramos esta proyección. Pero el tema, como digo, es que están bastante consolidados. Sería chévere un activo que se mueva a esta hora. Mm, Pero tiene que ser o un euro-yen, o un neozelandés, o un australiano que genere movimientos acá. Dicen, desde el punto que marcaste con el FIBO ya tocó el 70. El CAD-YEN, no, el CAD-YEN por lo menos no lo ha hecho. Acá. Estaríamos esperando que genere este toque. Está bastante cerca. El oro cayendo. El oro, no, es que por lo menos, pero el oro le esperaría un retroceso más profundo todavía. Quiero de pronto ver un movimiento que lo esté generando ya. O que obviamente, pues posiblemente lo haga ahorita un poco más tarde, pero que sea cercano. Pero el tema es que no lo está. Eurocad, para que dejemos la proyección, obviamente, en base también a eso. Y obviamente hacer el ejemplo que les quiero hacer con lo que es el NZ de Yen. Miren, esta del NZ de Yen fue. ¿Qué sucede? El mercado está generando altos más altos y empezó a generar esta sucesión de bajos más bajos. Acá, aunque ya dio el movimiento, pero igual que quede como proyección. Acá el mercado había generado toda esta sucesión de bajos más bajos, acá, el cual hizo un pequeño retroceso, alto más bajo, mire, y nuevamente generó este bajo más bajo, el NZ de Y. Si logramos observar, miren, acá no generó rompimiento, acá generó al principio un falso rompimiento, si logramos observar, creándonos a nosotros. Una vela fuera de la zona, la segunda ingresó, falso rompimiento. Y después nuevamente, una vela fuera de la zona, dos velas con cuerpo fuera de la zona, tres velas con cuerpo fuera de la zona, cuatro velas con cuerpo fuera de la zona, cinco velas con cuerpo fuera de la zona y la sexta ya ingresó, generándonos hacia nosotros un rompimiento de la estructura, en el cual tenemos este alto más alto. Obviamente, acá ya trazaríamos lo que son nuestras herramientas para buscar ese posible nivel de entrada que ya lo hubiese dado, ¿cierto? Pero acá se le estaría proyectando que el mercado continúe a la alza. Obviamente, reitero, acá nosotros no ejecutaríamos, pero reitero nuevamente, en base a esa estructura, se le estaría esperando que todo ese movimiento alcista, lo que es ya directamente el NZ de Yen, en base a esa estructura alcista que nos está generando y yo le esperaría que continúe generando ese alto más alto. Ahora, obviamente, nosotros vamos a tener algunas herramientas para esperar que el mercado nos haga un retroceso. Ejemplo, un Fibonacci, un soporte resistencia. Entonces, ¿yo qué espero para ejecutar una entrada? Que el mercado me haga el retroceso a mi 70%. Entonces, si ustedes logran observar, mientras que el mercado hace ese retroceso, yo no debo de hacer absolutamente nada. ¿Qué voy a hacer si yo no puedo acelerar el mercado? Yo no puedo hacer que se mueva en la dirección que yo desee. Yo realmente no voy a hacer absolutamente nada. Lo que voy a hacer es estar al pendiente cuando llegue a mi nivel. Y lo mismo, cuando llega a nuestro nivel y tomamos la decisión de ejecutar nuestro trade, nosotros, después de que ejecutamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Absolutamente nada, porque no podemos quedarnos a acelerar el precio
¿cierto? Que se mueva en nuestra dirección o que se mueva más rápido, ¿no? El mercado va a seguir con su naturaleza. Ya nosotros realmente no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, si el 90% del tiempo nosotros no vamos a estar no vamos a estar haciendo absolutamente nada, ya lo que hagamos de ahí en adelante es o sobreoperar, ¿cierto? O forzar operaciones, pero si a lo mejor nosotros ya tenemos una regla y operamos X o Y activos y en esos activos ya estamos es esperando, no estamos haciendo nada, entonces utilicemos ese tiempo para practicar. Es sino que vayamos a hacer lo que recién les estaba mostrando, de ir al gráfico hacia atrás y empezar a practicar. ¿Por qué? Porque esto les va a dar experiencia. Esa experiencia ustedes la van a traducir a obtener mejores resultados. Pero si se dan cuenta, el 90% del tiempo nosotros en nuestro trading no vamos a hacer absolutamente nada. Y eso es lo que debemos aprender a hacerlo. Literalmente aprender a hacer nada. Aprender a quedarnos quietos sin entrar por lo menos a esa sobreoperación, a arriesgar más por querer ganar más, sino hacer un trading, lo que yo les decía en la sesión anterior. Vamos a hacer un trading sano, un trading tranquilo, pero un trading efectivo. Acá por lo menos se le estaría esperando que el mercado continúe en esa estructura alcista. Mar, ¿qué tal finaliza? Más que todo en base a esa proyección que le estamos haciendo, ya que hizo ese retroceso al 70, esperaríamos un movimiento fuerte a la alza. Dicen también el USD Yen. El tema es que el USD Yen ya dio todo ese movimiento fuerte a la alza y esperaría también este movimiento fuerte, que vaya a generar ese alto más alto. Igual vamos a ver qué tal va a finalizar. Entonces, como les decía ahorita, la idea de esto es que principalmente se lleven. Voy a operar a favor de la estructura, voy a operar a favor de la estructura, voy a hacer mi trading sencillo. Si nosotros decidimos hacer nuestro trading sencillo, nuestro trading va a ser sencillo, pero si nosotros decidimos complicar nuestro trading se va a poner complicado.